Hola queridos amigos y amigas, hoy retomamos Visual Studio Tools for Office usando Visual Basic Net y obviamente aplicado a Excel. Ya tengo una lista de varios videos de eso. Yo les pido a aquellos que recién se han suscrito al canal o se van a suscribir para entender un poco más lo que se va a hacer hoy. Yo sugiero, si es que lo creen pertinente, comenzar a ver la lista de videos para poder usar, en este caso, Visual Basic Net. Ya lo he dicho, en algún momento también vamos a hacerlo con C#, pero por el momento seguimos concentrándonos con Visual Basic Net. En este momento lo que tengo en pantalla es ya un archivo de Excel. He creado un libro de Excel XLSX, ojo a eso, XLSX, en mi Visual Studio 2022, como ya algunos y algunas saben que uso. Ya tenemos esta hoja, le he agregado un botoncito, como lo pueden ver ahí. No voy a dar más detalles porque esto ya lo hemos visto en otros videos. Ya saben ustedes que si le doy doble clic está invocando un formulario, porque yo ya previamente al video había también insertado un formulario de Windows Form, que es este de aquí. Como ustedes pueden ver, en este formulario yo he agregado 4 etiquetas, 4 labels, un textbox, dos textbox, un combo box, un control date time and picker o DT picker como decíamos antaño, y un botoncito. ¿Y para qué he hecho esto? Pues a raíz de que un usuario me consultó en el canal, en uno de los videos justamente de VSTO, si yo tenía alguno en donde conectase Excel a través de formularios con algún sistema gestor de base de datos, pues eso es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Ya hemos visto rápidamente el botoncito en la hoja, entonces el ejercicio es cómo llenamos este formulario que va a estar en Excel, y ustedes ya saben que no es un user form de VBA, sino un Windows Form de Visual Studio Tool for Office. Entonces, como a través de un archivo de Excel, con este botoncito, llamamos al Windows Form, llenamos los datos que nos pide el Windows Form, que ya hemos visto que van a ser nombre, género, país y la fecha de nacimiento, y como dándole clic al botón, enviamos estos datos a donde en esta ocasión he elegido un sistema gestor de base de datos que muchos de ustedes conocen y es Access. Previamente, obviamente, yo ya había creado mi archivo de Access. Perdón, les muestro algo que no tenía necesariamente que ver, no tenían. Acá miren, primero vamos a ver. Yo acá tengo la carpeta en donde he creado la solución, el proyecto. Acá está todo lo pertinente a él. Miren, acá está el archivito de Excel. Acá está la base de datos de Access que se llama B de datos. Y todo esto a la hora que yo compilo se va compilando, aunque suene redundante, en la carpeta Bing, y dentro de la carpeta Bing, en la carpeta debug. Yo castellanizo, ustedes ya saben. Y aquí está, miren, acá está mi base de datos. Vamos a abrirla para que ustedes vean qué es lo que tiene. Y lo que tiene es una sola tabla. Una sola tabla que se llama TBL Datos. Al darle clic, vamos a ver en modo diseño. Tenemos 5 campos. Miren, 5 campos. El ID, que es de autonumeración. Yo ya expliqué en otra lista de videos donde conecto Excel con bases de datos o con sistemas gestores de base de datos, como cuando es el campo autonumérico. No necesariamente tenemos que enviar instrucciones para que se vaya autoincrementando, ¿no? Basta que nosotros enviemos desde nuestro Visual Basic for Application, desde nuestro Visual Basic Net o lo que usemos, JavaScript, TypeScript, lo que corresponda. Basta que enviemos los campos adecuados. En este caso, además del ID, tenemos 4 que ahorita vamos a ver. Y se va el ID autonumérico, o como se llame el campo autonumérico, se va autoincrementando. Pero vamos a lo importante o a lo siguiente. Tenemos 4 campos más que estamos viendo aquí. El campo nombre, que es texto corto, el campo género, que es texto corto, el campo país, texto corto, el campo nacimiento, fecha, hora. Entonces 5 campos, 4 que son los que vamos a modificar, más que modificar, a enviar datos, porque ya sabemos que uno usa autonumérico. Obviamente yo, como siempre, antes de hacer el video, hago pruebas
Miren, esto es un poco lo que yo ya estuve llenando. Aquí están los nombres, el género, el país, la fecha de nacimiento. Bueno, 2024, son bebés, son bebés. Pero esto ha sido en modo práctica. Vamos a cerrar el archivo Access. Volvemos a nuestra solución, a nuestro proyecto, y estábamos acá en el Windows Form. Entonces, yo he hecho que la cantidad de campos de este Windows Form, de este formulario, coincidan evidentemente con lo que nos interesa, que es la tabla TBL datos, ¿no? La cantidad de campos, exceptuando el autonumérico, van a coincidir. Con el botón guardar vamos a llenar los datos. ¿Cuál o qué códigos tenemos que usar? Bueno, lo primero, yo ya lo expliqué en otro video, donde justamente hablábamos, en este caso era de importar los datos desde Excel, traer a Excel los datos desde Access. Hay un video donde explico cómo es el uso de System Data o LDB. Por eso vamos a obviar esa explicación. Vamos directo al código del evento clic del botón. Tenemos estas variables. ¿Cuántas variables hay acá? 3 variables. La primera, que es la conexión, también lo expliqué en otro video. Otra vez motivos para que vean los videos anteriores. CNN, clásico para la conexión. 2 variables de tipo texto, string. La ruta, que ahorita lo explicamos, y la cadena SQL, que es mediante la cual vamos a enviar las instrucciones que insertan los datos en Access, ¿ya? Entonces tenemos 3 variables hasta el momento. CNN, donde se creó la conexión, porque as new OLEDB connection, declaramos la variable y en automático la creamos. Algo así, para aquellos que se han acostumbrado más, por ejemplo, al set de Visual Basic for Applications, donde declaras la variable y le das valor, ¿no? Acá podemos usar, esto es una cosa que a mí me encanta del Visual Basic Net y de otros varios programas, dim cnn as new OLEDB connection. Ya hemos explicado lo de OLEDB connection, y no se olviden que esto también lo podemos usar por este import. Acá hay otro import system data com. Este se agregó en automático. Ya, incluso miren acá como lo dejé justo para explicar eso. La declaración de importaciones no es necesaria, me pone acá, se agregó en automático cuando yo fui generando otros códigos. Lo dejé ahí solo para que no se asusten si a ustedes les aparece en automático cuando estén digitando o copiando o pegando. Ustedes ya saben que yo dejo los códigos. Entonces, listo, 3 variables. Creamos la conexión y tenemos 2 más, la ruta, y nos interesa la ruta porque en este caso, miren acá, hemos vuelto a la carpeta, tenemos acá el archivo de Excel, XLSX, y el archivo Access en la misma carpeta. También expliqué en otro video cómo crear los instaladores. Al crear este instalador, se va a poner todo, se va a colocar todo en la misma carpeta. Eso es importante por lo siguiente. ¿Por qué? Porque la ruta la vamos a sacar justamente usando la clase globals, ya lo hemos hablado, y this workbook path, es decir, vamos a usar para la ruta la misma carpeta del archivo en donde está el código de Visual Basic Net. This workbook path, la misma ruta. Entonces, hasta ahí ya tenemos la ruta. Y vamos a saltarnos esta línea de cadena para poder explicar lo de la ruta en este momento. Porque ya establecida la conexión, vamos a darle la ruta y otras cosas más. Ya hablamos esto del provider, el data source, ya lo hemos hablado en otro video, pero lo explicamos rápidamente. Con la conexión le damos la cadena con la cual le indicamos cuál es nuestro proveedor para el driver. Le indicamos el data source, es decir, la fuente de datos para que se entienda de una forma más rápida, que es la ruta, la misma carpeta, el mismo directorio que nuestro archivo de Excel, y le agregamos obviamente el nombre de la base de datos. Misma ruta más el nombre de la base de datos que ya vimos que era bddatos.accdb. No hay que olvidarnos, ojo a eso, aquí está, no hay que olvidarnos siempre la extensión. Volvemos aquí, listo. Entonces, esta variable ruta, de las 3 que tenemos, de las 3 variables, ya está ruta porque nos va a ayudar a hacer la conexión. La otra, ya tenemos 2, ¿no? CNN con conexión y ruta, que es la ruta propia del lugar en donde está la base de datos. Y lo usamos ¿en dónde? Con la variable conexión y su propiedad connection string,
le damos el driver, la ruta, etcétera, el nombre de la carpeta. Entonces ya la conexión está establecida ¿con qué? Con la base de datos Access que nos interesa. Y acá un CNN Open. Open, creo que hasta los que sabemos poco inglés sabemos lo que significa. Y ahora sí vamos a explicar la otra variable, que era cadena SQL, ¿no? En la cual estamos dándole acá al Visual Basic Net, en esta variable, la cadena SQL de nuestro interés. Insert into lo he explicado también en otro video, voy a ponerlo por aquí arriba. He explicado insert into, aplicado access, estas sentencias de SQL, cómo aplicadas a access insertan registros, ¿ya? Pero por supuesto las sentencias SQL tienen que ser perfectas para evitar errores y confusiones. Insert into, nombre de la tabla, ya está acá de forma posterior, ya hemos puesto el nombre de la base de datos, así que lo que corresponde aquí es decirle en qué tabla va a insertar o dentro de qué tabla va a insertar los datos. ¿Qué tabla es? TBL datos. Por si alguna no se fijó bien en el nombre, acá está TBL datos, ¿ya? Para esto teóricamente ustedes ya se fijaron bien, apuntaron bien o tienen así como en este momento abierta la base de datos. ¿Por qué? Porque lo siguiente es indicarle cuáles son los campos o los nombres de los campos en los cuales vamos a insertar ¿qué? Los datos. Nombre, género, país, nacimiento. Hemos obviado tildes en los nombres. Nombre, género, país, nacimiento. Por si dudamos, nombre, género, país, nacimiento también con tildes obviadas. No hay problema, coinciden. Hasta ahí vamos bien en la sentencia en la cadena SQL. Una vez que le indicas la tabla y los campos, le dices qué valores va a enviar a cada campo. El envío de los valores o los datos o el texto o lo que sea que vas a enviar en cada campo tiene que ser en el mismo orden del nombre de campos. Es decir, después de acá de values y abro el paréntesis, el primer valor que envío va a ir a nombre. El segundo valor que envío va a ir a género, el tercer valor que envío va a ir a país y el cuarto va a ir a nacimiento. Abro paréntesis y también he explicado en otros videos que este apóstrofo sí o sí tiene que rodear los datos tipo texto que enviamos a los sistemas gestores de base de datos. Así que así empezamos a armar la cadena, ¿no? Ponemos el apóstrofo y luego concatenamos con el valor del textbox nombre, ¿no? Textbox nombre, su propiedad text. Mira que está concatenado, apóstrofo, la concatenación, el textbox, text, otra concatenación y acá miren, acá otro apóstrofo. Y separamos, así como hemos separado los nombres de los campos con comas, igualmente los valores enviados se separan con comas. Acá apóstrofos para cerrar el primer texto, coma para el segundo valor, apóstrofo para enviar el siguiente valor. ¿Por qué? Porque nombre y género, texto y texto. Los textos se encierran entre apóstrofos. Apóstrofo, concatenamos con género, cerramos, otra coma, y acá otro apóstrofo, concatenamos y país. ¿País era texto? A ver, vamos a ver. Sí, texto corto, así que es correcto. Cerramos el apóstrofo, coma para el cuarto campo y acá viene ya un campo de qué tipo, fecha, hora. ¿No es cierto? Fecha, ay caramba, estoy cambiando yo por apurado. Ya, acá lo había cambiado, un campo fecha, hora. Entonces, ¿cómo se encierran los valores que se van a enviar a una tabla de access que son del tipo fecha? Se encierran entre almohadillas. Almohadillas, michi, gato, hashtag, como quieras decirle. No entre apóstrofos en el caso de access, sino entre almohadillas. Almohadilla, concatenación, el valor elegido
el día, elegí el valor del día elegido en el DevTime and Picker. Pero, ¿por qué format? Porque yo lo he dicho en innumerables ocasiones, en los foros, en los grupos, en los videos. La mejor forma de enviar datos desde Visual Basic for Application, desde JavaScript, desde C#, Visual Basic Net, la mejor forma de enviar datos del tipo texto a los sistemas gestores de base de datos es usando el formato YYY / o -mm/o-dd. Es la mejor forma de enviar fechas, de verdad. Esto es indudable. ¿Por qué? Porque los programas mencionados, Visual Basic Net, C#, Visual Basic for Application, son anglos, son gringos, ¿no? Hablan en inglés. Y esa es la mejor forma de enviarles los datos. ¿Ya? ¿Correcto? No se olviden eso. Entonces yo, para evitar errores, le pongo format, le doy un formato al valor del día de la fecha que he elegido. Y ese formato es el mencionado. Detalle, el DevTime and Picker yo lo tengo programado para que me dé el día en numerito, pero el mes me lo da en letras. Acá yo puedo enviar el año con minúscula, el día con minúscula, porque me los da en numeritos. Pero como el mes me lo va a dar en letras, ponemos la MM mayúscula. Ya, truquito. Si la pongo en MM minúscula me da 00. Por si acaso. Ojo a eso. ¿Ya? Entonces, esta variable KNSQL ya tiene justamente la sentencia SQL que vamos a enviar para que inserte los datos. Ya habíamos explicado que acá habíamos hecho la conexión con la base de datos requerida, la habíamos abierto y acá viene otra variable. Mucho perro por acá. ¿Ya? Otra variable que es finalmente la que ya tenemos abierta la base de datos, ¿no? Ya estamos conectados a ella. Pero lo que necesitamos ahora, lo que necesitamos ahora es enviarle los datos. ¿Cómo hacemos eso? Como ya tenemos esta clase de OLBD Connection, podemos en este momento usar OLDB Command, ¿no? Ya tenemos una clase que es para la conexión. Con OLDB Command vamos ¿a qué? A enviar los datos, ¿ya? A ver. Ay, perdón, disculpen. Ahora sí. Ya. Entonces creamos otra variable, dim.mcd o mi command, como new OLDB command. Declaramos la variable y creamos OLDB command, que es una clase, ojo, es una clase que nos va a permitir, justamente nos va a permitir establecer, ya tenemos la conexión, y OLDB command es una clase que nos permite la comunicación, ¿ya? La conexión está hecha, nos falta comunicarnos. Con esta clase que vamos a crear, le enviamos ¿qué? Justamente le enviamos la cadena SQL, cuya variable se llama cadena SQL. Declaramos la variable, que es esta clase OLDB command, y en automático le enviamos la cadena, que es todo este insert into. Y como para que no se equivoque, le decimos a esta conexión, es decir, a la conexión que tiene relación a la base de datos. Nos estamos comunicando ya con la base de datos. No solo estamos ya conectados, le estamos diciendo algo, estamos hablando con la base de datos. Como dije también cuando hablé de Access y Visual Studio Tool for Office, también podemos apelar a la forma clásica, pero como les dije, y ojalá que Benito y o Juanjo vean el video, desde mi experiencia con System Data OLDB, la comunicación usando Visual Studio Tool for Office es más rápida, un poquito más eficiente que usando métodos clásicos como ADO. ¿Ya? Esa es mi opinión. No he probado acá en el caso de Visual Studio Tool for Office, no he probado parámetros de velocidad. Voy a ver si en algún momento lo hago, pero hasta el momento me da esa impresión y siguen los perros de mis vecinos. Ya, volviendo. Entonces hemos generado la comunicación con esta nueva variable. Le hemos dicho la sentencia SQL, la cadena SQL con la que va a insertar los datos de nuestro interés, y le hemos dicho que sea en esa conexión establecida con B de datos ACCBD. Acá nos adelantamos un poquito, le estoy diciendo que ya está el registro guardado, pero esto en realidad debería ser
Vamos a modificarlo de una vez. Eso debería ser aquí en realidad, ¿ya? Ya. Entonces, como ya tenemos la clase OLEDB Command que nos está generando la comunicación, ya le dimos la sentencia SQL en la base de datos de nuestro interés. Ahora sí, con esa misma clase vamos a usar su método Execute Non-Query, que es un método que justamente cuando se usa, por ejemplo, Update o Insert Into, nos permite generar las nuevas filas, los nuevos registros en la base de datos con la que estamos trabajando, ¿ya? Termina una vez generados los nuevos registros, cerramos la base de datos con Close, acá la teníamos abierta con Open, mandamos ahora sí el mensajito registro guardado y teóricamente todo es maravilloso y ya insertamos los datos de nuestro interés. Pero vamos a ver si es verdad tanta belleza. Cerramos esta tablita. Vamos a cerrar todo el archivo, ya, para que vean que no hago trampa. Volvemos aquí. Vamos a ponerle guardar todo por si acaso. Llegó el momento. Pongo iniciar. Esperamos que cargue. Como tengo el OBS abierto, se puede demorar un poquito más. Justo ayer dialogando con Copilot, me decía entre comillas, ¿no? Estaba generando algunas preguntas más que de interés para programar, de interés para ver qué tipo de datos acerca de lo que les voy a comentar guarda Copilot en Bing. Y yo le decía qué tan útil es usar Visual Studio Tool for Office contra Visual Basic for Applications, aunque es algo que yo mismo lo he explicado en más de una ocasión. Quería ver qué decía su base de datos y me decía eso, que para algunas personas al momento de la programación podía ser como se usa Visual Studio. Podía ser un poquito tedioso, pesado, si no tenían mucho RAM o muchos procesadores. Yo tengo varios, pero como estoy grabando, pues estoy con una cámara HD, obviamente se demora más. No se demoraría así en el caso de ustedes, o cuando no estoy grabando no se demora tanto. Pero miren, justo el Copilot me decía eso, que para algunos esa demora, que no es mucha, podría hacer la diferencia para inclinarse más a seguir usando Visual Basic for Applications. Además que es más fácil, también hay que decirlo, pero como también yo lo he dicho, esto tiene muchas más herramientas. Aquí está el botoncito que yo ya había puesto. Le damos clic para que salga el formulario de nuestro interés. Acá está el formulario. Vamos a ponerle cualquier nombre, a mi amigo Leopoldo. Elegimos género. Vamos a ponerle México. Vamos a decir que Leopoldo nació el 70. Sí, correcto, nació, no me acuerdo, Leopoldo, tu cumpleaños, disculpa. El jueves 2 de julio de 1970 nació, ¿ya? Si todo estuvo bien, ponemos guardar. Nos dice registro guardado. Cerramos. Vamos a parar la depuración, el modo de ejecución. Teóricamente todo estuvo bien. Acá, por supuesto, podríamos hacer un sistema mucho más completo con el video en donde yo expliqué la importación de datos de Access. Podríamos ver en un list view, no sé, en alguna grilla, en un data grid view, todos los datos que se van importando. Pero como en este momento lo que me interesaba es dejar todo esto de aquí, todo este código, que no es mucho, porque si googlean van a ver que increíblemente no hay tanta información al respecto. Pero nos vamos ¿a dónde? A la base de datos Access. Vamos a abrirla, para que vean que no hay trampa. Está abriendo nuestro Access. Vamos a la tabla de datos y si todo salió bien, aquí está. El registro número 6 correspondiente al nombre que ingresé, al género que ingresé, al país que ingresé y a la fecha de nacimiento que ingresé. Todo coincide, no hay ningún problema. Los datos se han mandado de forma correcta desde un archivo Excel, por supuesto usando un Windows Form, directo a Access. No se demoró mucho, yo sé que parecía que se demoraba en el momento de cargar, pero no se olviden que lo que nos interesa y lo que ocurriría en el caso de ustedes, porque no tienen que tener el Visual Studio instalado, vas a tener el instalador del programa y el mismo Excel ya va corriendo solo, obviamente acompañado en este caso del Access. No hay ningún problema, es abrir el Excel y listo, no se vayan a asustar. Pero amigos y amigas, resultó todo bien, con poco código como hemos logrado enviar datos de Excel
o del Windows 4 que esté en Excel hace Access, podríamos hacerlo también sin necesidad de un formulario. Esto lo hice por la curiosidad que tuvo uno de los suscriptores del canal, ¿no? Se me ocurrió probar tal cual había dicho. Aquí está. Esto podría ser en lugar del TX país, del CMB género, podrían ser A4, A5, B7, B75 celdas, e igual se envían los datos y podemos hacer a la par, ir viéndolos en otra hoja, en otro formulario, en otro objeto. Y eso, amigos y amigas, es la forma en que podemos usar o enviar datos usando System Data o LDB. Como ustedes han visto, no es muy complicado. Yo diría que eso no es nada complicado. Con la ventaja, ustedes ya saben, de que cuando tienen ya el archivo terminado y no se usa Visual Studio, cuando se ve el archivo Excel y uno lo abre, los códigos están protegidos. No se pueden ver los códigos. Eso ya lo hemos comentado en otros videos. Amigos y amigas, espero que les haya gustado, espero que les sea útil, espero que lo pongan en práctica. Van a ver que programar desde Visual Studio usando Excel es súper, pero súper, ¿cómo decirlo? No sé, a mí es súper satisfactorio, de verdad que es muy bonito. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado. No se olviden, me ayudan con los deditos arriba. Si no te has suscrito al canal y te gusta este tipo de programación, que como bien me decía mi amigo Gerson Pineda, en este momento pocos están difundiendo el aprendizaje de Visual Studio Tool for Office, también me ayudas mucho suscribiéndote al canal, mirando mis videos. Muchas gracias, hasta la próxima.